versículo 19 y versículo 20. El apóstol Pablo estaba diciendo, consideren al Padre, consideren al Hijo, y ahora mire estos dos versículos. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. Dicen, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es una palabra bien importante, que nosotros pudiésemos como hacer un cartelito, ponerlo allí donde usted se maquilla, allá donde uno de pronto se peina en un espejito, en algún lugar, y lo ponga que diga, no ignores que sois templo del Espíritu Santo. ¿Qué tal si tuviéramos ese mensajito cada rato? Yo creo que entonces nosotros tendríamos una diferencia en nuestro vivir diario. Dios el Padre creó nuestro cuerpo. Dios el Hijo lo redimió y lo hizo parte de su cuerpo. Mire, Él creó el cuerpo, el Hijo lo redimió y nos hizo parte de su cuerpo. Y Dios el Espíritu mora en nuestro cuerpo y lo convierte en el templo mismo de Dios. Se da cuenta que el cuerpo es muy importante para Dios. Nuestro cuerpo, por eso no puede ser presentado al pecado. Tenemos que cuidarlo para que sea un instrumento en manos de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos o cómo es que estamos profanando el templo de Dios utilizándolo para la inmoralidad? Cuando una persona utiliza su cuerpo para la inmoralidad, lo que está haciendo es profanando el templo de Dios. La palabra vuestro, que está aquí en el verso 19, está en plural, pero las palabras cuerpo y templo están en singular. Entonces Pablo aquí no solo está describiendo al creyente individual, sino también está describiendo a la iglesia local. Y esto es muy importante, porque lo que estábamos hablando al comienzo es que el pecado sexual es un pecado nosotros, ¿eh? Contra nosotros mismos, pero también afecta ese pecado a nuestra familia, que somos parte de esta familia, pero también al cuerpo de Cristo. Cada iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Y cada persona está unida a ese cuerpo y todos estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, la conducta de un miembro individual afecta la vida espiritual de toda la iglesia. Piense eso por un momento. La conducta de un miembro de manera individual afecta la vida espiritual de toda una iglesia o también de toda una familia. Yo le decía a alguien, bueno, puede ser que el hombre sea, eh, entre comillas, voy a poner unas comillas, prudente en el sentido de que fue infiel, pero
Nadie lo vio. Y luego dice, no, no, pues yo abrí esa puerta, pero ya a mí nadie me vio y yo ya no volví a eso. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero en el campo espiritual se le abre una puerta a la casa. Y entonces cuando menos empieza a ver los niños en un comportamiento, el otro en otro comportamiento, y a veces hasta la esposa en otro comportamiento. Y luego dice, pero ¿qué sería lo que pasó? Es que a veces nosotros mismos abrimos la puerta. Es por eso que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, porque su vida es una puerta, es una casa, pero también su vida es una puerta para que entren las bendiciones a su casa o entren las maldiciones a su casa, ¿verdad? Y no solamente lo hablamos a nivel de su familia, lo estamos hablando también a nivel de la iglesia. Por eso, si como pastores solo hablamos de prosperidad, solo hablamos de sanidad, solo hablamos de construir un edificio, solo hablamos del proyecto X, del proyecto y no le hablamos a las personas directamente del pecado como tal, y les ayudamos a salir del pecado, y al pecado no le decimos pecado, sino le decimos de pronto, no, eso es un errorcito, no, un error no, eso es un pecado. Y no los llevamos al arrepentimiento. ¿Sabe qué pasa? El pastor que piensa, no, yo no les voy a decir porque que el Señor mismo haga la transformación, que el Señor mismo les muestre. Ese pastor está afectando su misma iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado individual de una persona también afecta colectivamente. ¿Ven? Entonces, haga de cuenta que llega una persona con una enfermedad infecciosa al hospital. Y el médico dice, ay no, qué pesar, qué pena ponernos a tratar a este señor. Dejémoslo aquí en urgencias y ya miraremos a ver cómo evoluciona. No, no, no le pongamos nada. ¿Qué va a pasar? Que va a infectar el resto de enfermos que están allí. Y cuando menos se va a convertir eso en un problema tenaz. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos y como pastores volver a las sendas antiguas. Nosotros somos llamados a hablarle a la gente y ayudarle para que la persona le llame pecado a lo que es pecado. Bueno, por eso entonces el Señor dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. El Espíritu Santo fue dado con el propósito de glorificar a Cristo Jesús. Mire lo que dice San Juan capítulo 16, verso 14. Dice, Él me glorificará. Está hablando Jesús del Espíritu Santo, dice. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu puede utilizar nuestro cuerpo para glorificar a Cristo y engrandecer su nombre. Entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo? Para ayudarme a glorificar a Cristo Jesús y a engrandecer su nombre. Pero si yo en vez de permitir que el Espíritu Santo se glorifique en mi vida, le abro la puerta a un espíritu inmundo en mi vida, ¿ese espíritu inmundo glorificará a Cristo? No. ¿Engrandecerá su nombre? No. Sino que va a hacer, va a producir más bien que las personas blasfemen el nombre del Señor. Usted no ha escuchado que la gente dice, "Ja, vea, y es que cristiano, ¿qué es lo que producimos? No que glorifiquen al Señor, sino que critiquen lo que es verdadero. Mire, por favor, Filipenses capítulo 1, verso 20 y verso 21. Dice, conforme a mi anhelo
y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora bien, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. Entonces usted grábeselo en su corazón, en su mente, y tómelo como un principio de vida. El Señor a usted lo llamó para glorificar a Cristo con su cuerpo. Que todo lo que haga glorifique el nombre del Señor. Nuestra relación especial con el Espíritu Santo trae consigo una grande responsabilidad y es glorificar a Cristo. Así que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están involucrados en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Voy a repetirlo. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Porque el Padre nos hizo, el Hijo nos trajo y nos hizo parte de su cuerpo. Y el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo y lo hizo templo de Dios. Entonces, si quebrantamos la ley de Dios, debemos entender que rápido tenemos que buscar el arrepentimiento. Porque si en vez de cometer un pecado, practicamos el pecado, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a tener algunas consecuencias. Vamos a tener castigo. Mire, cuando repasamos esta lección, vas a ver que los pecados sexuales afectan toda la personalidad. Dijimos que afectan las emociones, afectan los sentimientos, afectan mi relación con Dios, afectan mi parte física e inclusive afecta nuestra parte económica. Y eso nos termina llevando ¿qué? A una esclavitud. Esa persona que empezó con una miradita a la pornografía, muchos terminaron esclavos. Y muchas personas que piensan que están enamoradas, no están enamoradas, es que están esclavizadas, porque muchas veces no están enamorados de la persona, sino de la sexualidad. Entonces asusta ver la manera en que la sensualidad puede atrapar a una persona, contaminar toda su vida, esclavizándola a tener hábitos que destruyen. También afectan físicamente a una persona. El fornicario y el adúltero, mire, eh, pueden olvidarse de sus pecados, pero sus pecados no se van a olvidar de ellos. ¿Escuchó eso? El adúltero y el fornicario puede olvidarse de sus pecados, pero los pecados no se van a olvidar de ellos. Por eso uno encuentra personas esclavas. A menos que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En estos tiempos en que hablamos de esto, hemos visto personas que han caído en estas situaciones de tener ese sexo fuera del matrimonio y cómo les han afectado sus vidas. Mire, la cosecha de sembrar en la carne es que se recibe cosecha de la carne. A veces la cosecha se retrasa, pero la cosecha llega. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 7 y verso 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Qué triste es vivir con las consecuencias del pecado. Habiendo dicho esto, también debemos darnos cuenta de que hay consecuencias también eternas para las personas, no que cometen un pecado, sino que practican el pecado. Y estamos hablando de los pecados sexuales. ¿Quiere volverse, por favor, ahí a Primera de Corintios, en el capítulo que estamos leyendo, el 6, y miramos el verso 9 y verso 10? Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo declara dos veces que los que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. Pero sí, nota, practican. Un creyente puede caer en un pecado de estos y ser perdonado, tal como sucedió con David. Pero ningún creyente que practica tales pecados puede creer que la vida le va a pasar así, así de fácil. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, y vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. No San Juan, sino Primera de Juan. Muy bien, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Voy a repetirlo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como el Señor también es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Volvemos a hablar del engaño. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, volvemos a la palabra que quiero que subrayen, no practica el pecado. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de la práctica. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí hay algo interesante. Finalmente, para ser justos, debemos observar que hay otros pecados también aparte de los sexuales en esta lista. Pero por alguna razón, la iglesia frecuentemente se ha ocupado más de condenar los pecados del hijo pródigo y se ha olvidado de los pecados del hijo mayor. Hay pecados del espíritu.
pero también hay pecados de la carne. Y Pablo nombra algunos de esos pecados del espíritu, que son la avaricia, por ejemplo. Dice, no heredarán el reino de los cielos. Pero está hablando de los pecados contra el cuerpo, como es el adulterio y la fornicación. Así que debemos recordar la gracia de Dios. Mire, y al final es maravilloso la manera en que la fe en Cristo Jesús convierte el pecado en una nueva persona. Es importante ver que el Señor a través de Pablo dice que tenemos que entregar al final a esa persona a Satanás. Y entonces yo pensaba, pero ¿cómo un cristiano puede entregar a una persona a Satanás? No, ¿sabe qué es lo que quiere decir? Mira, mientras tú estás en Cristo, en la protección del Señor, hay una cobertura. Pero cuando tú sales de esa cobertura, es como quien dice, bueno, como no le dice el niño, bien, pues entonces salga, vaya, mire a ver lo que hace. En otras palabras, al salir de cobertura, queda entregado a que el enemigo pueda hacer lo que quiera con esa persona, con ese cuerpo. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, aunque se pierde el cuerpo, pero su alma será salva. Entonces nosotros realmente necesitamos, y es importante que vivamos como aquellos que son parte de una nueva creación de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso usted no puede hacer con su cuerpo lo que usted quiere. Le pertenecemos al Padre que nos hizo, al Hijo que nos redimió y al Espíritu Santo que mora en nosotros. También le pertenecemos al pueblo de Dios, a la iglesia. También pertenecemos a una familia, a un hogar. Y cuando yo vivo correctamente y dignamente, le doy honor a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia, a mis pastores, a mis hermanos, a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Y nuestro testimonio glorifica el nombre de Cristo. Por eso Él dijo, sean santos como yo soy santo. Muchas gracias, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo por esta mañana. Señor, no es fácil cuando tú nos pones el espejo frente a nuestros ojos, pero gracias por amarnos, por bendecirnos, por hablarnos claro. Señor, yo quiero decirte que si nosotros logramos hablarle de esto a nuestros jóvenes, a nuestros niños, enseñarles que mi cuerpo es tuyo, Señor, que tú habitas en él, que tú me hiciste, Señor. Entonces podemos consagrar nuestros cuerpos para la gloria de tu nombre. Señor, bendice a mis hermanos, fortalécelos durante todo este día, llénalos de ti, Señor, y que ustedes puedan glorificar al Señor en sus cuerpos y con sus cuerpos y ayudar a que otros glorifiquen el nombre de Dios y que cuando los vean puedan alabar a Dios, porque su vida, su cuerpo, su corazón, todo su ser le están sirviendo al Señor. Así que, pues ánimo, que el Señor los bendiga y nos vemos mañana si el Señor así lo permite. Mil bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Doctora, Amén. bendiciones.